Imagina que retrocedes en el tiempo a un año crucial, 1887. En el corazón de Venezuela, en un país repleto de sueños y esperanzas, el presidente Antonio Guzmán Blanco visualiza un futuro de modernización y progreso. Su ambición resuena en cada rincón, palpándose en el aire. Con determinación decidió que era hora de transformar la forma en que los venezolanos se movían y comerciaban, y así lanzó un ambicioso proyecto: la construcción de un ferrocarril que recorría su bella tierra. La concesión fue entregada a Friedrich Alfred Krupp, un industrial cuya visión se alineaba con la de Guzmán Blanco. Este movimiento no solo marcaría el inicio de una vasta obra de ingeniería, sino también el impulso de una nación hacia la modernidad. A través de estas fotografías antiguas nos sumergimos en un relato que se desarrolla ante nosotros como un vasto lienzo de esfuerzo humano. Durante 6 años, ingenieros y trabajadores se enfrentaron a desafiantes terrenos y condiciones adversas, luchando por vencer cada obstáculo que se interponía en su camino. Imagínate el esfuerzo y la tenacidad. Construyeron 86 túneles, 182 viaductos y 212 puentes, cada uno con su propia historia que contar, resonando con ecos de coraje y sacrificio. Cada golpe de martillo y cada ladrillo colocados son testimonio del ingenio humano, una prueba que en los sueños audaces pueden materializarse a base de trabajo y dedicación. Cuando al fin se completó el recorrido, el ferrocarril abarcaba maravillosos 179.6 kilómetros, uniendo pueblos y ciudades. Este sistema de transporte no solo facilitó el comercio, sino que también unió corazones y cultivó una identidad nacional. A medida que compartimos relatos de los valientes que vivieron esta transformación, comprenderemos mejor la magnitud de este proyecto. Con gráficos visuales que ilustran el crecimiento del recorrido, las historias se entrelazan, alimentando nuestro interés y manteniendo viva la esencia de un viaje apasionante. Así, cada imagen y relato se convierten en una pieza de un rompecabezas mayor, revelando lo que significó el gran ferrocarril de Venezuela en el imaginario colectivo. Un símbolo de esperanza, modernidad y la indomable voluntad de un pueblo que se negó a rendirse. Acompáñanos en este viaje a través del tiempo para rendir homenaje a quienes forjaron el camino, uniendo generaciones en esta gran obra maestra de la ingeniería. A menudo, cuando pensamos en grandes logros históricos, nos dejamos llevar por la euforia de los éxitos alcanzados. Sin embargo, la historia del gran ferrocarril de Venezuela no solo es una crónica de triunfos, es una travesía marcada por decisiones difíciles, tensiones y momentos inesperados. A medida que nos adentramos en esta narrativa, comenzamos a desvelar una trama mucho más rica y compleja. En 1901, un punto crítico emerge en nuestra historia. El presidente Cipriano Castro suspendió pagos, dejando a los inversores internacionales entre la espada y la pared. Imagínate el pánico y la incertidumbre que invadieron a aquellos que habían apostado por Venezuela. Eran tiempos de grandes expectativas y de repente todo se tambaleaba. Las decisiones que estos inversores tuvieron que tomar no solo influenciaron su futuro, sino que también sellaron el destino de una nación entera. Es fundamental comprender que este proyecto trascendió el simple hecho de facilitar el transporte. Se convirtió en un catalizador de tensiones políticas y económicas que pronto desencadenaron bloqueos navales. La inestabilidad y el dramatismo de la situación nos recuerdan que detrás de cada gran obra hay un sinfín de factores que pueden alterar su curso. Evoquemos la intensidad de aquellos días, haciéndonos sentir la frustración y el desgaste que acompañaron a estos momentos críticos. Los testimonios de quienes vivieron esta época son esenciales.
nos brindan una visión íntima y conmovedora de la incertidumbre que se respiraba en el aire. Cada palabra es como un eco del pasado, resonando en nuestras decisiones contemporáneas. Escuchar las voces de aquellos que lucharon en medio de la adversidad nos hará comprender que cada rayo de progreso lleva consigo la sombra de los desafíos enfrentados. No se trata de eludir dificultades, sino de comprender cómo cada desafío modeló la narrativa de una nación. Si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo las complejidades de nuestra historia, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas otros videos como este. En este apasionante viaje por la historia del Gran Ferrocarril de Venezuela, llegamos a un momento crucial. El año 1946, el clímax de nuestra narrativa. Ese fue el año en el que el ferrocarril pasó a ser administrado por el Estado. Un cambio que traía consigo esperanzas renovadas, pero que, irónicamente, también presagiaba la inevitable decadencia de uno de los mayores logros de ingeniería del país. Las imágenes de estaciones desoladas y vagones vacíos llenan la pantalla, evocando un profundo sentimiento de nostalgia y pérdida. Cada rincón, una vez vibrante y lleno de vida, ahora habla de un legado que se desvanece lentamente. La majestuosidad del ferrocarril, que había unido a las comunidades y facilitado el comercio, ahora enfrenta el peso de la desidia y el olvido. Comencemos a preguntarnos, ¿qué llevó a la desaparición de esta magnífica obra? Discutir esta realidad nos obliga a considerar factores como el cambio de las prioridades económicas, la falta de inversión y la creciente competencia de transporte aéreo y por carretera. Cada relación que se rompe entre las comunidades y el tren es un recordatorio doloroso de lo efímero que puede ser el progreso. A medida que nos acercamos al final de este relato, la emoción alcanza su punto máximo al revelarnos que el último viaje del Gran Ferrocarril tuvo lugar en 1966. Es un suspiro colectivo, un adiós a una era de conexión y esperanza. Los invito a reflexionar sobre la fragilidad del avance humano y cómo se puede desvanecer tan rápido como surgió. Este no es solo el cierre de una historia. Es un llamado a recordar que cada logro lleva consigo la responsabilidad de cuidarlo. Quiero saber qué te parece este relato. Déjamelo saber en los comentarios. Tu perspectiva es esencial para enriquecer esta conversación sobre nuestra historia compartida. Juntos celebremos lo que fue, reflexionemos sobre lo que hemos perdido y aprendamos de ello para construir un futuro mejor. Al concluir nuestro viaje a través de la historia del Gran Ferrocarril de Venezuela, nos encontramos con una profunda reflexión sobre su legado. A pesar de que hoy solo quedan vestigios de su gloria, este monumental logro es un poderoso recordatorio de lo que se puede alcanzar cuando hay visión y esfuerzo colectivo. En una era marcada por la inmediatez y la tecnología veloz, es crucial no olvidar la historia de aquellos que soñaron con conectar y unir a sus pueblos a través de un sistema que cambiaría sus vidas. Su legado nos invita a valorar el pasado, a aprender de sus enseñanzas y a soñar con un futuro donde la colaboración siga siendo el tren que nos lleve hacia un mañana mejor. Espero que hayas disfrutado de este fascinante viaje a través de la historia del Gran Ferrocarril de Venezuela, tanto como yo al guiarte en este recorrido. Comparte esta historia con tus seres queridos y déjame tus impresiones en los comentarios. Me encantaría saber qué aspectos te han parecido más interesantes. No olvides darle un me gusta, activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras futuras aventuras y sobre todo, suscríbete a este canal, es completamente gratis. También sígueme en mis redes sociales para descubrir datos interesantes que comparto antes de cada video. Si disfrutas de nuestro contenido y deseas apoyarnos en nuestra misión de contar historias emocionantes, considera hacerlo a través de PayPal. Únete a la aventura y acompáñanos en cada viaje en búsqueda de más historias cautivadoras.